Hola, un cordial saludo para todos y todas. Qué nuevo encontrarnos en este espacio tan especial que Audifarma Droguería se entrega a su audiencia, que también es muy especial, con estos temas en salud que a todos siempre nos interesan muchísimo, pero que a veces no es fácil encontrar una guía para poder informarse bien. Por eso aquí, en Audifarma, la droguería de los especialistas, queremos entregarte esta información muy valiosa. El tema de hoy, apasionante porque no es fácil encontrar una buena información acerca de la pubertad y la importancia de detectarla cuando aún no es tiempo que suceda. Algunos lo conocen como pubertad precoz. Pero para hablar de esto, qué mejor que un gran especialista, y tenemos con nosotros al doctor Iván Darío Polo. Doctor Iván Darío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de un tema complicado, pero supremamente importante, como es la pubertad. Y como tú has dicho, sobre todo cuando ocurre, cuando todavía no es tiempo que suceda, lo que nosotros llamamos en el punto de la endocrinología pubertad precoz. Entonces Así es. vamos a intentar explicar para que todos los papás y toda la audiencia nos entiendan y podamos captarla a tiempo para darle un tratamiento oportuno. Doctor, muchísimas gracias. Solo quiero comentarle a nuestra audiencia que el doctor Polo es médico general graduado en la Universidad de Caldas, es especialista en pediatría y también realizó la subespecialización en endocrinología pediátrica en la Universidad Autónoma de México. Actualmente el doctor desarrolla toda su conocimiento aquí en Colombia, atendiendo en entidades de la salud en la región de Nariño. Entonces, doctor Polo, usted como especialista, por favor, cuéntenos sobre la importancia de detectar la pubertad cuando aún no es tiempo que suceda. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre pubertad. Todos sabemos que no hay adolescencia fácil y lo sabemos porque hemos pasado por eso. No es fácil ni para los niños, ni para los papás e incluso para la gente que nos rodea. Y más aún si le sumamos los mitos, la desinformación y toda la información errónea que hay en los medios de comunicación. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema y darles bases sobre qué es la pubertad, cómo se manifiesta, a qué edad es normal que suceda y cuáles son los signos que podemos detectar como papás para detectarla aún cuando no es tiempo que suceda, cuando es una pubertad precoz. Esta charla es auspiciada por Tecnofarma, muchísimas gracias. Sin embargo, ellos no han influenciado, modificado ni sugerido ninguna de las informaciones que van a ver ustedes a continuación. Primero que nada, ¿qué es la pubertad? La pubertad es un periodo de la vida. Es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en la cual se van a presentar cambios físicos, psicológicos y emocionales. Y se caracteriza por tres cosas muy importantes. Primero, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, las características externas físicas que van a definir a un hombre y a una mujer. Segundo, y importantísimo, durante la pubertad se alcanza la talla final, la talla que vamos a tener ya toda la vida. Y durante esta etapa nos vamos a dar un estirón que nosotros llamamos el estirón puberal. Es importantísima esa parte, como van a ver. Y tercero, se alcanza la maduración sexual, es decir, se alcanza la etapa en que ya se puede reproducir el ser humano. La pubertad normal, y esta es la parte que quiero que más me entiendan, ocurre normalmente o debe ocurrir normalmente en las niñas entre los 8 y los 13 años y en los niños entre los 9 y 14 años de edad. Toda pubertad que inicie antes de los 8 años en las niñas o antes de los 9 años en los niños se la conoce como una pubertad precoz. Y aquí es donde se nos prende la primera señal de alerta. Todos los cambios que les voy a explicar y que los detectemos antes de este tiempo en nuestros hijos deben llevarnos a consultar prontamente con un médico. Ahora, ¿qué pasa? La pubertad es una etapa de cambios y transformaciones. Vamos a tener que habituarnos tanto nosotros como los niños a estos procesos de cambio que vamos a sufrir. Y no es nada sencillo. La adolescencia se acompaña de una transformación corporal.
Y habituarse a un nuevo cuerpo no es nada fácil. Y tampoco lo es sentirse mayor cuando aún se está siendo niño. Por eso es importante ver estos cambios que vamos a tener. Ocurren cambios psicológicos, como todos ya lo sabemos. Hay enfados que son menos frecuentes que en la niñez, pero cuando se dan, se suelen hacer con mucha más intensidad y a veces son desproporcionados para los estímulos, y eso es muy difícil para la familia porque se van creando conflictos y el cansancio de los padres ante esta etapa de los muchachos. El estado emocional de ellos es oscilatorio, balanceándose entre momentos de gran euforia y felicidad y otros de estado profundo de enfado y malestar. Una parte importante es su aspecto físico, ya que temen no gustar a los demás, y esa parte de aceptación se vuelve totalmente importante. Además, en la convivencia con la familia, critican las reglas, las normas de convivencia, y es en ese sentido que va adquiriendo una parte importante de la familia en siempre tener comprensión y sobre todo pues amor incondicional, porque debemos acordarnos que todos pasamos por esta etapa tan difícil. Empiezan a darse en los muchachos signos de autonomía, con deseo de separarse de los padres, cada vez ir con sus pares, es decir, con los compañeros, compañeras de la misma edad, y alejarse un poquito de los padres, y esta parte es donde tenemos que tener paciencia e irla entendiendo. Y ante las demostraciones de afecto de los padres en público, se muestran avergonzados, a veces confusos. Todo esto tenemos que entenderlo en la adolescencia, son cambios emocionales que se dan porque se está dando una explosión hormonal en el cerebro, un cerebro que continúa en desarrollo imparable, buscando los métodos de conocer nuevas formas del mundo. ¿Para qué sirve todo esto? Para crear una identidad, para crear un yo definido. Por ello necesitan descubrir con sus propias experiencias dónde están sus puntos débiles, hasta dónde son capaces de llegar, buscar sus fortalezas, sus debilidades. Todo esto les va a crear una identidad a ellos mismos y es por eso sumamente importante que sucedan estos cambios psicológicos. Los cambios físicos son los que también tenemos que tener muy en cuenta. Hay algunos que se comparten entre niños y niñas y hay algunos específicos de cada uno. En las niñas, ¿qué cambios se van a presentar? El primero que debería aparecer durante la etapa puberal es la aparición de los senos. Nosotros le llamamos el botón mamario, el primer signo de crecimiento mamario. Y le llamamos así, ¿por qué? Porque es como tener un botoncito totalmente del tamaño del botón, de la dureza del botón, detrás del pezón. Y este es el primer signo que deberíamos buscar. Ya aparecen otros signos, como son el aumento del vello, ya sea axilar, ya sea púbico. La presencia de acné en cara, puede darse a veces un acné mucho más fuerte que es en pecho, en espalda. El olor corporal, ya empiezan a oler como adultos, ya empiezan con el deseo de usar desodorante y ya empieza a darse la forma femenina como la acumulación de grasa a nivel de caderas. En los hombres empieza con el agrandamiento de los genitales, del pene, de los testículos, que esta parte es muy difícil de detectar por los padres. Una, porque los niños ya empiezan a tener vergüenza de que los padres los vean, obviamente. Y otra, porque en caso de poder medirlos, no van a saber el tamaño normal o que deberían tener en esta etapa. Es ahí donde la valoración médica resulta fundamental. ¿Qué cambios más se presentan en los niños? Al igual que en las niñas, el aumento del vello corporal en las axilas, en la región genital. El olor corporal también ya se empieza a dar. Un cambio en los niños que debemos tener en cuenta es el cambio de voz con la aparición de los famosos gallos. Y obviamente en los dos, pues vamos a ver una composición de aumento de la masa muscular que se caracteriza en la adolescencia. Aquí vemos algunos casos, por ejemplo, vemos un crecimiento mamario, pero cuando ya tenemos este crecimiento ahí mamario que ustedes están viendo, donde los senos ya son evidentes, ya han pasado por lo menos 6 meses, 1 año, y entonces ahí es donde nosotros decimos que ya está avanzado. El chiste sería descubrirlo cuando todavía tenemos el botón mamario. ¿Y esto cómo va a ser? A veces las pacientes, las niñas, las mismas niñas, refieren a los padres, tengo una masa detrás del pezón, y ahí es donde debemos tocar, y ante cualquier señal de induración igual a un botón detrás del pezón, un signo de alerta que nos debe llegar a consultar. Otra forma de manifestarlo las niñas
es el dolor. Pueden quejarse que ya tienen dolor a nivel de los senos y eso requeriría que la llevemos a una valoración por el especialista. Más frecuente va a ser esta pubertad precoz en niñas que en niños y por eso debemos estar atentos hasta a los signos que ellas nos dicen. Ya les dije, uno de los primeros signos y lo primero que debería aparecer es el crecimiento mamario, pero en un porcentaje de niñas, de un 10 a un 15%, va a aparecer primero otros signos antes que esto, por ejemplo, la aparición de vello o la aparición de olor corporal. Entonces, cualquier cambio físico que se presente en las niñas antes de los 8 años, perdón, o en los niños antes de los 9 años, debe alertarnos y de buscar una ayuda profesional para una adecuada valoración por parte del médico. Otro cambio que dijimos importante es el estirón puberal y que se alcanza la talla final. Y este es un signo de alarma. A veces los papás son muy altos y claro, el hijo va a crecer más que los compañeros. Pero si tu hijo empieza a crecer mucho más que los compañeritos, ¿será que está alcanzando una estatura de herencia o será que se está pegando ese estirón puberal? Entonces, un crecimiento desproporcionado en comparación con los niños o niñas de la misma edad debe llevarnos a pensar que de pronto se está activando la pubertad y debe llevarnos a consultar por un especialista para una adecuada valoración. ¿Y cuál es el problema de que ocurra una pubertad antes de tiempo, de que ocurra una pubertad precoz? La razón por la que todos damos o por la que los endocrinólogos damos el tratamiento para frenar esta pubertad es sobre todo la talla final. Si una niña o un niño empiezan la pubertad antes de tiempo, van a alcanzar un pico puberal antes de tiempo, van a ser más altos en ese momento que los compañeros, pero asimismo sus huesos se van a cerrar antes y al final la talla se va a ver totalmente afectada. Y esa es la principal consecuencia que tenemos que tener en cuenta. Una pubertad precoz sin tratamiento lleva el riesgo de que nuestros hijos queden con una talla final baja. ¿Cuáles son otros problemas y consecuencias que vamos a tener en una pubertad precoz? Pues los cambios emocionales, los cambios de humor, impulsividad, van a llevar a que no sean acordes con los compañeros. Y eso puede llevar a conflictos sociales, conflictos familiares, y ahí es por donde podemos ver que empieza el bullying, simplemente porque los compañeros pues no están acostumbrados todavía a esos cambios que está sufriendo la persona. ¿Y esto a qué puede llevar a nuestro paciente? A sentirse rechazado, a sentirse inconforme con él mismo e incluso a tener cuadros de depresión por ese aislamiento y por sentirse diferente a los demás. ¿Qué otras consecuencias podemos tener? El estar expuesto tempranamente a estas hormonas sexuales que van a dar la pubertad llevan a mayor riesgo de cáncer dependientes de hormona, como son el cáncer de mama, a trastornos metabólicos como es el síndrome metabólico, que es un conjunto de alteraciones entre las cuales están la alteración en el azúcar, la alteración en los lípidos, la hipertensión arterial, la obesidad, y a problemas de azúcar como la diabetes mellitus tipo 2. Por último, hay que tener en cuenta que una de las causas de la pubertad precoz, tanto en niños como en niñas, son tumores cerebrales. La pubertad precoz puede ser una manifestación de un tumor en el cerebro. Entre más temprano se dé la pubertad, más riesgo hay de esto, de que la pubertad sea causada por una tumoración en el cerebro, y es por eso que ante cualquier niño que tengamos una pubertad precoz debemos ver si es conveniente un estudio de imagen para ver que estos no sean los causantes. Entonces, como podemos ver, las consecuencias de tener una pubertad precoz son muchas, con resultados que pueden perjudicar tanto en la talla, en la parte emocional, en la parte metabólica e incluso pues en la salud misma de la persona. ¿Qué signos entonces debemos tener en cuenta, papás? Recordemos que los niños, las niñas, perdón, se quejen de crecimiento a nivel de los senos, que se quejen de dolor o que nosotros notemos que ya están empezando a brotar los senos. Y en los niños que veamos un crecimiento en los genitales. Otro signo, que empecemos con olor corporal. Otro, que se empiece con acné, que empiece con aumento del vello corporal, o en los niños que se empiecen con esos cambios de voz. Y nunca olvidar en la talla. Un niño que empiece a crecer mucho más acelerado que sus
compañeros de la misma edad, debe requerir valoración. Nunca olvidemos estos signos de alarma porque son motivo de consulta para el endocrinólogo para que podamos detectar a tiempo una pubertad precoz. Y aquí algo también muy importante que ahorita está en boom, está en moda totalmente, es algo que nosotros conocemos como disruptores endocrinos. ¿Qué es esa palabra de disruptor endocrino? Un disruptor es un compuesto, una sustancia o algo que nosotros utilizamos cotidianamente, pero que puede causar trastornos o alteraciones a nivel hormonal. Se pueden comportar como hormonas. Por ejemplo, el uso de lavanda en los productos de limpieza, en los suavizantes de ropa, en los aromatizantes, el uso de productos que contengan soya, leche de soya, jugo Hades, los suplementos con soya, o algunos, por ejemplo, cosas que utilizamos en la casa, de pronto la exposición frecuentemente a insecticidas, el uso de toppers plásticos para calentar cosas en el microondas. Todos estos son alteraciones, son productos que nos van a llevar a una alteración hormonal y que nos pueden desencadenar una pubertad precoz. Por eso una recomendación que les hacemos, quitemos de la casa todo lo que pueda tener en contacto con nuestro hijo que tenga soya, que tenga lavanda, no calentemos en toppers plásticos en el microondas, tratemos de exponerlos lo menos posible a productos que contengan agentes químicos para evitar esta disregulación endocrina que puede suceder. Hay varios mitos, también los invitamos a que nos pregunten sobre los mitos que tienen, les voy a contar algunos, por ejemplo, el exceso de ejercicio retrasa la pubertad. Eso es totalmente falso. El ejercicio es excelente, tanto para mantenerse saludable, para estimular crecimiento y en sí para sentirse bien. En cambio, el sedentarismo lleva a un proceso de sobrepeso y obesidad, y el sobrepeso y la obesidad, ¿qué creen? Este sí puede acelerar la pubertad. Entonces, el ejercicio es totalmente recomendado y evitemos ese sedentarismo en nuestros hijos. Demos buenos hábitos de vida. Otro mito que existe por ahí, la alimentación orgánica es mejor porque contiene menos hormonas y previene la pubertad. Es un mito a medias. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos alimentos naturales, pues va a ser más saludable, vamos a evitar este problema de sobrepeso y obesidad otra vez. Al contrario, si consumimos comida chatarra, alimentos ultraprocesados, alimentos azucarados, vamos a tener problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, que nos van a llevar a aumentar el riesgo de tener una pubertad precoz. Otro mito que tienen, o otro concepto que se tiene, que siempre preguntan en consulta, es que la pubertad empieza cada vez a edades más tempranas. Sí, la verdad se ha visto que la pubertad se está adelantando. Esto es secundario aquí. Aquí hay mejores condiciones para la vida. Hay mejoría en los servicios de salud, hay mejoría en los servicios sanitarios y hay una mejor alimentación en los niños. Esto no se puede evitar y al contrario es algo totalmente bueno. Pero otra de las causas, como podemos ver en la diapositiva, son los disruptores de los que ya hablé. Entonces, entre estos 4 factores, eliminemos esos disruptores para poder tener una pubertad a edades normales. Por último, ¿se debe dar un tratamiento en caso de que nuestros niños tengan una pubertad precoz? ¿Y es seguro hacerlo? Sí, totalmente seguro y deberíamos darlo. Frenar una pubertad va a permitirnos alcanzar una adecuada talla, evitar estos problemas emocionales, evitar que las características sexuales se desarrollen antes de tiempo y evitar los problemas que ya les he comentado. Pero para poder dar un tratamiento debemos hacerlo a tiempo. Una vez la niña ha menstruado, ya no se puede dar tratamiento. Una vez hayan sobrepasado los 9 años en las niñas, los 10 en los niños, ya no se puede dar tratamiento. Y es por eso tan importante la detección oportuna. Hay veces que el médico no logra y los papás en la casa ya notan estos cambios. No esperemos a que sea demasiado tarde, consultemos pronto con un endocrinólogo para poder hacer una valoración oportuna y en caso de necesitarlo, dar un tratamiento adecuado a tiempo en nuestros niños. Recordemos esto, que muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden hacerlo. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos están desarrollando.
A él no podemos nosotros contestarle el mañana. Su tiempo es ahora y debemos actuar en este momento antes de que sea tarde. Así que siempre que veamos estos signos de alarma, recurramos pronto con nuestro especialista. Para terminar, les agradezco por haberme escuchado. Espero haber podido resolver un poquito las dudas respecto a la pubertad y espero que siempre tengan en cuenta estos signos de alarma para consultar a tiempo. Doctor Polo, muchísimas gracias. Qué apasionante el tema. Realmente hay muchas cosas que Sí. seguramente, así como yo lo desconocía, muchas personas en nuestra audiencia tampoco tenían esa claridad, pero además nos ha dado usted aspectos clave para poder, primero, entender qué es la pubertad. Segundo, qué es la pubertad precoz, nos quedó muy claro, y también cuáles son esas señales de alerta. Yo quisiera formularle unas preguntas, doctor, Claro que sí. para poder complementar su maravillosa charla. Doctor, una vez que el niño asiste a la consulta por endocrinología pediátrica, ¿cuáles son las herramientas de diagnóstico que tienen ustedes para poder identificar y decir, sí, es una pubertad precoz? Ok, ante todo es la clínica. Si nosotros nos llega un niño o una niña que se sospecha su pubertad precoz, la clínica es la que va a mandar. Nosotros revisamos al paciente, pero sí hay que tener experiencia para ver si es en serio tejido mamario. O como te decía, una de las principales causas es el sobrepeso y la obesidad. Y hay veces que los niños con sobrepeso y obesidad crean grasita a nivel de los senos, a nivel de las mamas, que no Claro. realmente es un tejido mamario, solamente es grasa. Entonces es una pubertad falsa que no requiere tratamiento y ahí es donde entra la habilidad del médico para distinguir entre un tejido y otro solamente, y en este sentido pues es importantísimo por eso revisarlo. Si ya nosotros en la consulta detectamos que en serio hay tejido mamario, que los testículos en los niños están más grandes de los que deberían estar, que nosotros utilizamos un instrumento especial para eso, o que ya vemos cambios como olor corporal, como el vello corporal, ya iríamos a la toma de exámenes tanto hormonales como de radiografía o ecografías de ovarios para ver qué tipo de pubertad tiene, qué tan avanzada está y qué tratamiento es el idóneo para cada uno. Muy bien. Doctor, usted mencionó en dos momentos de su charla el consumo de soya deberíamos minimizarlo en los niños que están prepúberes y seguramente también en los púberes. Pero ampliando un poco más el concepto, ¿hay alguna relación más amplia entre pubertad precoz y nutrición? Claro que sí, o sea, lo que pasa es lo que te digo, todos los alimentos que no son saludables, como son alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Todos los alimentos artificiales. Hablemos de esas pizzas, de esas hamburguesas, de esas pizzas que a veces nos encantan tanto, que creemos que no va a llevar a problemas, de los alimentos que son azucarados, de los alimentos que ya tienen muchos compuestos para poder darles el sabor rico, ese sabor gustoso para que lo sigamos consumiendo. Todo esto nos va a llevar a la acumulación de grasita a nivel de la cintura. Pero ¿qué pasa? Esta grasa no solamente es que causa el problema de obesidad, sino que también produce sustancias, produce hormonas y estas hormonas pueden llevarnos a activar la pubertad. Entonces, por eso es tan importante en este sentido mantener hábitos dietarios saludables y hábitos higiénicos como el ejercicio para mantenernos en un adecuado peso que nos permita un adecuado desarrollo, un adecuado crecimiento, pero sin esa grasa visceral, esa grasa abdominal que es tan mala porque es la productora de hormonas que nos va a acelerar trastornos, no solamente como la pubertad, sino que a la larga nos va a llevar a tener trastornos en la edad adulta. O sea, las enfermedades de la edad adulta no empiezan en el adulto, empiezan en el niño. Y entonces van a empezar, el niño que tenga problemas de esta grasita va a tener en la edad adulta mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, alimentación y ejercicio es supremamente importante, no solamente para evitar esta pubertad, sino para evitar todas las enfermedades crónicas en el adulto. Ok, doctor, clarísimo. Doctor, una vez que ya usted con las herramientas que nos mencionó define que en efecto es una pubertad precoz, ¿se debe iniciar un tratamiento o no necesariamente? Y complemento mi pregunta, si hay que hacerlo, ¿cuál es ese tratamiento que se utiliza?
Ok. Hay dos tipos de pubertad. Una es cuando el cerebro ya activa directamente la pubertad y hay otras pubertades que, por ejemplo, empiezan porque en el ovario empezó a funcionar, pero sin activación del cerebro. Entonces, nuestro papel como endocrino es descubrir cuál de las dos pubertades está presentando. Si es la pubertad central, o sea, desde la cabecita que ya empezó, nosotros debemos dar un tratamiento hormonal. Este tratamiento hormonal consiste en ponerle una inyección, una sustancia que llega al cerebro y le dice, oye, frénate, que aún no es tiempo de que iniciemos. Y con ese tratamiento la mantenemos o mantenemos al niño hasta una edad razonable, más o menos 12, 13 años, cuando ya le quitamos el tratamiento y ya que arranque una pubertad a la edad que debería empezar normalmente. Entonces, el tratamiento consiste en eso, en un tratamiento hormonal que le diga al cerebro, te confundiste, todavía no es tiempo, vamos a frenar esta producción de hormonas. Doctor, ¿y ese tratamiento tiene algún efecto, alguna consecuencia más allá del resultado? ¿Hay algo que se afecte en este niño o niña? No, es un tratamiento totalmente seguro. Hay veces mitos de que afecta, por ejemplo, el hueso, la masa ósea, de que puede de pronto quedar estéril después del tratamiento porque le hemos frenado. Eso es totalmente mentiras. El hueso nunca se va a ver afectado en su mineralización, ni tampoco la pubertad se va a alterar posterior a su retiro. Al contrario, cuando nosotros retiramos el tratamiento, un tiempo después, la pubertad reinicia perfectamente. Y efectos adversos como tal no vamos a tener en nuestro paciente. Es un tratamiento totalmente seguro. ¿Qué tanto lo aceptan, doctor? Porque habló usted de inyección y de inmediato los niños y los padres. Claro, es de asustarse, pero la verdad es totalmente necesario, sí. Ok, ¿se logra una buena adherencia? O mejor, mi pregunta más concreta es, ¿cada cuánto se aplica la inyección y si consecuencia de ello se logra una buena adherencia en el Hay tratamiento? varias presentaciones, hay presentaciones mensuales, hay presentaciones cada 3 meses, hay presentaciones cada 6 meses. Ya elegiríamos el paciente a cuál es candidato, pero la adherencia es muy buena y no solamente por parte de los papás por el miedo, esa sensación de mi hijo se está desarrollando antes de tiempo, sino a veces por los mismos niños. Ellos mismos dicen, yo me siento mal porque me veo diferente a los demás. Y en ese sentido uno les dice, les vamos a dar este tratamiento y a pesar de que son inyecciones, ellos la aceptan, porque dicen, prefiero que me frenen y que estos cambios empiecen a revertirse o que se detengan y no progresen, a sentirme mal frente a mis compañeros, porque es lo que te digo, una de las características emocionales del pubertad es que quieren ser aceptados por los demás. Y en ese sentido, si tú te empiezas a desarrollar y ves que tus compañeritos todavía no, ellos empiezan con esa sensación de rechazo y por eso los mismos niños aceptan totalmente el tratamiento. Qué bueno, eso es una excelente noticia para todos y todas. Doctor, ¿ese tratamiento es costoso y adicionalmente lo cubre o no el sistema de salud en Colombia? El tratamiento está totalmente cubierto, entonces cualquier EPS puede garantizar el tratamiento a través, entonces no habríamos ningún problema en ese sentido. ¿Debe ser formulado exclusivamente por un endocrinólogo pediatra o puede ser formulado No, por tiene otras que ser personas? formulado por un endocrinólogo, por lo que te digo, previo a inicio del tratamiento debemos entender cuál pubertad es la que estamos tratando, si es una pubertad central y en serio requiere el bloqueo o si es una pubertad periférica que ya nos iríamos a otros tratamientos, pero en este caso es el endocrinólogo pediatra el idóneo para poder realizar este tratamiento. Bueno, por último, doctor, mencionaba usted en su charla que el efecto o el resultado más indeseable tal vez del no tratar la pubertad precoz sería la pérdida de talla o una talla inferior a la esperada o a la que estaba proyectada para esta persona. Digamos que en términos de estética, de también de aceptación social y de todo lo que esto puede implicar psicológicamente, pues no es tan grave, digámoslo así, cuando si uno frente a otra circunstancia en la que uno pudiera decir que se afectan otros órganos blancos, que en su adultez o en su vejez va a tener alguna consecuencia. ¿Hay algo de ello de lo que debamos preocuparnos? Claro, o sea, comparado con enfermedades que pueden comprometer la vida, Uh -huh. el tener una talla baja, como tú lo dices, no sería un problema tan grave. Sin embargo, para los que somos pequeños, sí es un problema. La parte de las personas altas se ha visto que tienen mucha mejor relación, mucho más éxito, se sienten mucho mejor. Entonces, habiendo la oportunidad de lograrse esas tallas que a veces son de herencia buena
o de todos modos, yo lo que les digo a los papás, a veces llegan de todos modos, yo soy bajito, mis hijos tienen que ser bajos, no hay problema en eso. Y uno dice, no, los hijos nos tienen que superar en todo. Y en una de las cosas que nos deben superar es en las tallas. Entonces, el hecho de que uno sea bajo no quiere decir que los hijos necesariamente tengan que ser de estatura baja. Y entonces, habiendo la posibilidad de mejorar esa talla final, no es justo que dejemos a un niño con una talla baja, porque al final uno dice que te veas pequeño no es tanto problema, pero cuando uno es pequeño y ya se compara y sale al mundo, sí tiene repercusiones emocionales y sociales que nos van a afectar, y es por eso que debemos preocuparnos por esta parte y, habiendo la posibilidad, no dejarnos pequeños. Si hay la posibilidad de frenar la pubertad y estamos a tiempo, hagámoslo para alcanzar esa talla heredada, esa talla genética, o hasta de pronto poder superarla. Muy bien. Bueno, doctor, pues no me queda más que agradecerle enormemente y profundamente, porque de verdad ha tenido usted una charla en donde se entiende pues de una manera muy clara y muy sencilla lo que es la pubertad precoz y por qué debemos prestar atención a esto. Así que pues agradecerle de nuevo y dejarle abierta la invitación, doctor, para que nos recuerde, nos acompañe en una próxima ocasión con temas bien interesantes que tenemos en endocrinología pediátrica. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y estoy presto y dispuesto totalmente a aceptar todas las invitaciones para compartir estos temas tan importantes para nuestros papás. Muchísimas gracias a ustedes. Vale. Hasta Bueno, y luego. para toda nuestra audiencia, hasta luego, doctor. Para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pudimos tener al detalle información muy valiosa y muy sencilla para poder identificar este importante tema de la pubertad precoz. Bueno, no me queda más que invitarlos, primero agradecerles su asistencia, segundo invitarlos a que sigan participando de estos espacios en donde Audifarma Droguerías les entrega información muy valiosa de tips de salud, de temas que no son fáciles de encontrar de manera dirigida por un médico especialista. Entonces ya sabes, aquí en Audifarma Droguerías, la droguería de los especialistas, te damos esta información. Nos vemos en una próxima ocasión.